Crea en mí un limpio corazón. Quiero servirte, renueva mi fe. Dame poder para seguir. Cúbreme en la sombra de tu amor, tu justicia. Buenos días, hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Hoy día queremos compartir el mensaje que vamos a estar mirando. Y es la segunda parte de estos 10 mandamientos que hemos estado mirando para una vida cristiana plena. La semana pasada miramos, ¿no es cierto?, 5 de ellos. Hoy día miraremos los próximos 5. Nuestro texto, si recordamos, se encuentra en la primera carta de Tesalonicenses 5. La reflexión anterior la encontramos en los versos del verso 11 al 17 y de ellos aprendimos las primeras 5 ordenanzas, mandatos que nos ayudarán día a día a animarnos en medio de las pruebas que estamos pasando. Los primeros 5 mandatos que nos enseñaba Pablo en Tesalonicenses 5 era el mandato de la obediencia y la sujeción, el mandato del amor fraternal, el mandato del perdón, el mandato del gozo y la ordenanza o el mandato de la oración. Hoy veremos los siguientes versículos de este pasaje que Pablo les envió a los hermanos de Tesalónica. Estos también tienen como finalidad enseñarnos lo que Dios espera de cada uno de nosotros como discípulos de Jesucristo. Como dijimos anteriormente, de la práctica o del descuido de estos mandatos bíblicos depende en gran mayoría nuestro éxito o fracaso en nuestra vida cristiana. Así que vamos a ir al texto bíblico, 1 Tesalonicenses 5, 5, del 18 al 24. 1 Tesalonicenses 5, del 18 al 24. Y dice así: Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Lo primero que podemos mirar, en adición a los 5 primeros mandatos, es este otro mandamiento, ordenanza que nos da el apóstol aquí en esta carta en 1 Tesalonicenses. Y es un 6.º mandato, ¿no? Y es que es el mandato del verso 18, ¿no? Que dice que es la ordenanza, el mandato de la gratitud. Este otro mandato también pareciera, ¿no?, que estuviera en una categoría de algo imposible. O sea, ¿quién puede estar siempre agradecido? ¿Quién puede dar gracias en todo? En todo. Pensemos nomás, es como una exageración. Pero notemos que el texto no dice que debemos dar gracias por todo, sino en todo. Es difícil dar gracias a Dios cuando hay adversidad, cuando hay tribulación, cuando hay problemas. Sin embargo, en esos momentos es cuando más puede brillar, ¿no es cierto?, este mandato, o cuando más puede brillar, cuando más puede hacernos bien la gratitud. El mandato que vemos aquí en el 18 no dice que es solo a Dios a quien habemos de dar gracias, sino que también debemos ser agradecidos siempre con todos, ¿verdad? Con toda persona, con aquellos que nos rodean, también con aquellos que nos sirven. Así que el mandato de la gratitud en un cristiano siempre debe estar muy presente, ¿no? Un cristiano siempre debe dar las gracias en toda circunstancia, en toda ocasión, a toda persona. Esta es una diferencia que es una característica muy relevante, importante, que nos diferencian de las demás personas, ser agradecidos. Seamos agradecidos con toda persona.
que nos crucemos cuando hablamos, cuando nos atienden, ¿no es cierto? Cuando vamos a comprar, si nos subimos a la locomoción colectiva, cuando salimos fuera de la casa, cuando llega alguien a la casa, siempre debemos ser agradecidos en todo. Am, ya sea que la actitud del otro sea buena o mala, siempre ser agradecido. Nada habla más poderosamente de nuestro caminar con Dios que el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento continuo, ser continuamente agradecido. El verso 19 es el mandato a la consagración, a la consagración. No apaguen el espíritu, dice la NBI. ¿Ya? Este es un mandato para estar, que nos llama a estar avivados espiritualmente, ¿no? El Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, en cada uno de los cristianos, y desea ocupar el lugar más importante en nuestra vida, siempre. El Espíritu Santo debiese ser lo que llena, ¿no? El lugar más importante dentro de nosotros. Es de prioridad número uno, que nosotros podamos dejar que nos avive espiritualmente, ¿no? Cuando el cristiano se rebela contra el espíritu y niega aceptar su dirección, su guía, el texto bíblico nos dice, ¿no es cierto?, que reprime o que reprimimos sus impulsos, los impulsos, perdón, que tiene el Espíritu Santo para movilizarnos, para movernos, ¿no? Cuando nosotros reprimimos, ¿no es cierto?, o nos rebelamos contra el Espíritu, también hacemos que el Espíritu Santo no le permitamos usar los dones que Él nos da, los dones que en Él hay, ¿no es cierto? Y tampoco dejamos que cultive su gracia y finalmente podemos llegar a apagarlo o contristarlo, dice la palabra según Pablo. Necesitamos entonces, hermanos, experimentar una renovación del Espíritu Santo que está en nosotros. Cuando el Espíritu Santo aplica, ¿no es cierto?, las verdades bíblicas en nuestra vida, no podemos ni debemos entristecer el Espíritu. Debemos dejarlo que actúe. Démosle entrada para que nos limpie, para que nos sane, para que nos consagre, ¿no es cierto?, para que renueve, para que avive en medio de estos momentos en que vivimos. Dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a consagrarnos cada día al Señor, que cada día nuestra vida se vaya consagrando en una vida cristiana entregada por completo a nuestro Señor Jesucristo. Luego podemos mirar el verso número 20 y dice, no desprecien las profecías, ¿no? Y aquí, interesante, porque aquí hay un mandato de la proclamación. El mandato de la proclamación. Cuando el apóstol Pablo escribió estas líneas, escribió esta carta, el canon de la Sagrada Escritura no estaba completo, aún no existía lo que nosotros conocemos hoy como la Biblia, ¿verdad? Entonces, en ese entonces, creo yo que al igual que ahora, el que menospreciaba las profecías tenía en poco la palabra de Dios, la estimaba poco, ¿no? En la actualidad, el canon bíblico ya está completo. Nosotros tenemos la Biblia que se terminó de finalizar, ¿no es cierto?, ya con el libro del Apocalipsis. Y nosotros podemos tener hoy día toda la Escritura revelada por Dios en nuestras Biblias, ¿no? De modo que en la actualidad no esperamos revelaciones nuevas, ¿no? Eso no existe, no hay nuevos profetas, no hay nueva revelación, porque el Señor y Dios ya se reveló a través de su palabra y a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Pero sí debemos dedicarnos entonces hoy en día con toda sinceridad a aceptar, a escudriñar y aceptar las profecías registradas en la palabra de Dios, las profecías registradas en la Biblia, ¿no? Este mandato de la proclamación, hermanos, nos llama a que no despreciemos entonces el estudio bíblico, el estudio de la palabra de Dios. No lo consideremos como algo inferior, como algo secundario, como algo poco relevante para nosotros. El escudriñar las escrituras debe ser una prioridad en nuestra vida, en tu vida. En el fondo, lo que quiero decir es que no seas indiferente ante el estudio bíblico.
es parte fundamental de nuestra vida el estar conociendo a Dios, acercándonos a Dios de la manera correcta. Y la manera correcta es hacerlo a través de lo que Él nos ha dado para llegar a donde Él, que es a través de Jesucristo. Y para poder llegar y para poder conocer a Jesucristo, el Señor nos ha revelado a través de su Escritura, y es por ahí donde podemos conocer a Jesucristo, podemos saber más de Él y crecer y madurar. A veces suele haber personas que incluso están implicadas en el servicio cristiano, eso ha pasado, pero tienen cierta ignorancia o poco conocimiento acerca de la Escritura. O a lo mejor no le dan valor al propio estudio de la palabra. Les parece que la primera prioridad muchas veces son primeramente las actividades cristianas, las obras, ¿no? En otras palabras, es necesario mantenerse ocupado en estudiar la Biblia, en escudriñar la Biblia, y después de hacerlo, entonces vayamos a hacer toda buena obra, ¿no? Vayamos a hacer toda buena obra. De esa manera descubriremos entonces cómo estar bien ocupado y cómo ser realmente efectivo, ¿no? Primero, escudriñar la palabra, ¿no? Toda la Escritura es inspirada, dice Timoteo, Pablo Timoteo, ¿verdad? Y al final de ese verso dice que es para que la Escritura nos capacite para toda buena obra. Ahí hay un orden, ¿no? Escritura y obra. El verso 21 dice, dice, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, verso 21. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Y aquí tenemos este otro mandato, que es el mandato al discernimiento, el mandato al discernimiento, ¿no? Con tantos mensajes que a veces escuchamos por radio y por las redes sociales, tenemos la urgente entonces necesidad de tener un discernimiento espiritual. Hoy día hay muchos mensajes, mucha radio, mucha gente predicando, diciendo tantas cosas que pueden confundirnos, ¿no? Y por eso necesitamos urgentemente tener un mejor discernimiento espiritual. La palabra de Pablo, necesitamos someter todo a prueba y debemos aferrarnos a lo bueno, ¿no? No todos los mensajes que escuchamos son correctos. Entonces nuestro deber es discernir en espíritu, hacer juicio, examinar con la Escritura y retener y conservar lo bueno, la sana enseñanza. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es Cristo Jesús. Así que debemos tener este mandato al discernimiento, a discernir espiritualmente, a discernir lo correcto, ¿no? Debemos tener un buen juicio, debemos tener lucidez para saber comprender lo que escuchamos. En Hechos 17:11 tal vez está el mejor ejemplo de este discernimiento, ¿no? Vemos que ahí están los hermanos de Berea, Pablo está en Tesalónica, ¿verdad? En esta ciudad donde él escribe, a la que él escribe esta carta, y muy cerca de Tesalónica está Berea, ¿no? Y el texto dice que él va hacia Berea y predica, él predica. Y después dice que después que Pablo predicó, verso 11 del capítulo 17 del libro de Hechos, dice, eran más nobles que los que estaban, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los hermanos de Berea tenían al frente predicándole, enseñándole la palabra al mismísimo apóstol Pablo. Uno no tendría dudas seguramente, porque uno diría aquí, bueno, es el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Mira quién está aquí. Pero el texto no dice eso. El texto dice que los hermanos, ¿no es cierto?, tenían inquietud, eran nobles de corazón, eran gente buena. Y dice el texto entonces que estos hermanos escudriñaron, ¿no? Recibieron la palabra con toda prontitud, con solicitud, fueron respetuosos, ¿no es cierto? Y una vez que Pablo se fue con sus compañeros, dice que los hermanos escudriñaban. ¿Qué escudriñaban? Lo que escucharon de Pablo. ¿Para qué? Para saber si lo que Pablo les predicó, les enseñaba, cuadraba o estaba correcto a la luz de la palabra, ¿no es cierto? A la luz de las Escrituras.
Así que el creyente debe ser cauteloso en esto, ¿no? No debemos ser críticos y tampoco debemos andar criticando las escrituras ni al mensajero nunca, sino que debemos con mesura, con discernimiento, escuchar cada mensaje con mucho cuidado para ver si está de acuerdo con la palabra de Dios, con la sana doctrina, con la Biblia, con lo que están en nuestras Biblias. Luego el verso 22 dice, eviten toda clase de maldad. Este mandato podríamos llamarlo que es el mandato de la santidad. El mandato de la santidad, ¿no? Esta exhortación general probablemente se refiere a las experiencias en la vida cristiana. Hay que rehusar de todo aquello que tiene aspecto dudoso, de todo aquello que tiene un aspecto perverso o desagradable. Debemos alejarnos de ello, ¿no? Satanás siempre busca atraer por medio de lo que vemos, pero también ataca nuestros sentimientos. Él sabe, es muy astuto, ¿no? El engañador. Se aparece en múltiples formas atractivas para nosotros, para los cristianos, pues conoce muy bien cuáles son nuestras debilidades. No hay que caer entonces en la experiencia de lo que sabemos que está mal. Debemos alejarnos de lo que nosotros sabemos que está mal. El Espíritu nos ayuda a discernir eso, ¿no? Qué es bueno, qué es malo, y nosotros debemos alejarnos de lo que está mal. Pablo nos dice sabiamente, él declara, ¿no?, que nos apartemos del mal que es detectado por su apariencia. Nosotros podemos saber lo que es bueno y lo que es malo y debemos apartarnos de él. Así que, hermanos, la práctica de este mandato de la santidad es la de vivir de acuerdo a estos 10 mandamientos que Pablo nos enseña en estos pasajes. Vivir de manera santa, el ser santo, ¿no es cierto? El practicar la santidad significa básicamente, en el contexto de este pasaje, que nosotros debemos practicar y vivir estos mandamientos que Pablo nos da desde el verso 11 hasta el 23, 24. Finalmente, Pablo nos dice en los versos 23 y 24 lo siguiente: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor. El que nos llama es fiel y así lo hará. La palabra dice aquí que Dios nos santifique, ¿no?, por completo. Él es que nos santifique en la medida que nosotros estamos con Él, en la medida que nosotros trabajamos por consagrarnos y santificarnos hacia Él, ¿no? Pero lo importante es que la palabra aquí que Pablo nos entrega nos dice, ¿no?, que debemos, no quiere decir, ¿verdad?, que debemos ser perfectos, sin pecado, sin mancha, porque eso no es posible, ¿no? Pero sí lo que espera Pablo, sí lo que espera Pablo que nos enseña, y lo que espera Dios y lo que espera el Señor Jesucristo es que nosotros alcancemos un nivel de madurez adecuada, ¿no es cierto?, para poder ser buenos cristianos, para poder ser buenos discípulos, para poder santificar nuestra vida, ¿no? Dios nos ama y sabe que nosotros no podemos ser estar libres de pecado. Pablo dice, sean perfectos, así como el Señor es perfecto. Tenemos que tratar de caminar siempre hacia la perfección. Este es un camino de transformación cada vez, día a día, cada día que nos levantamos, ¿no? Así que lo interesante en el fondo es que no debemos continuar siendo como niños, ¿verdad? No debemos continuar siendo inmaduros en la fe. No debemos permanecer básicamente toda nuestra vida cristiana en un estado de infancia espiritual. Eso es lo que nos está diciendo el texto, ¿no? Sino que deberíamos continuar creciendo día a día hacia la plenitud de Cristo, una madurez, ¿no es cierto?, espiritual, que nos permita estar siempre consagrados y estar siempre caminando a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 24 añade, y el que los llama es fiel y así lo hará. Estas palabras finales
nos estimulan entonces a depender cada día más de Dios para ese desarrollo integral espiritual que Dios nos está pidiendo. Nos estimula para saber lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Nos estimula para crecer, para desarrollarnos, ¿no? El Señor entonces, hermanos y hermanas, nos invita a practicar estos 10 mandatos, estos 10 ordenanzas para llevar una vida plena, gozosa en Cristo Jesús. Oremos. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por estas palabras, Padre. Ayúdanos cada día, Señor, a consagrarnos, Señor, hacia ti. Padre, te pedimos que cada día nos ayudes, Padre, a ser mejores cristianos, mejores discípulos, Señor. Ayúdanos a madurar, a poder tener una vida cada día mejor, más perfecta, Señor. Te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.